están avisados todos hasta por aspectos éticos, ¿no? Que pues uno tiene que avisar que se está grabando. Bien, entonces como les comentaba, en esta segunda semana y un poco pues la finalidad de hoy es pues una cátedra, así, pues un conversatorio, más que cátedra. Yo pienso que lo que deberíamos de hacer es un conversatorio sobre el tema del muestreo, ¿no? Que es el tópico principal en lo que tiene que ver eh, con los contenidos de la unidad 1. Entonces, eso es algo que estaríamos en sí conversando el día de hoy. Pues la planificación de la clase está de 5 hasta las 8 de la noche, pero lo más seguro que estaríamos finalizando antes, ¿no? Yo siempre coloco un poquito más de tiempo solo para que ustedes lo puedan reservar en sí en sus agendas, ¿no? Pero en términos del webinario como tal, lo más seguro que va a terminar antes, ¿no? Pues antes de comenzar con la presentación de mi parte, pues sí me gustaría escuchar un par de reacciones sobre cómo le fue con las actividades de la unidad 0, que como les comento, desde mi punto de vista eran actividades bastante introductorias, no tan rígidas en la demanda cognitiva que le llevó en sí a hacerlas, ¿no? Pero para comenzar a despertar quizás en la segunda actividad donde estábamos viendo sobre las fases de investigación, pues la finalidad de esa actividad era el que ustedes retroalimentaran lo que hicimos en Seminarios 1, ¿no? Y de hecho, una de las preguntas que se colocaron en el foro de consultas académicas, si no me equivoco, fue de Minor. Él consultaba sobre si podían usar esos insumos y me gustó realmente la pregunta porque eso es lo que se pretende en estas clases de investigación, ¿no? Y en todas sus clases, de hecho, o sea, que ustedes comiencen a vincular contenidos. Cuando nosotros estamos viendo en la parte de la unidad 3 el tema de los instrumentos, pues también me gustaría que ustedes usen insumos de las clases que ya han llevado que tienen que ver con construcción de instrumentos, con construcción de ítems, ¿no? O sea, el, el dejar de ver las asignaturas como islas y comenzarlas a ver eh, en forma integrada como tal, ¿no? Entonces sí me gustaría escuchar un par de reacciones sobre cómo le fue con esas dos actividades, algún desafío que tuvieron o sobre la facilidad en encontrar un artículo de psicometría, que ese era uno de los indicadores que se les daba. Entonces vamos a ver quién desea participar. Sí voy a incentivar, vean, ustedes son, en forma oficial, son 30 estudiantes, ¿no? Entonces, esta es una clase de maestría, estimados. Eh, pues sí quiero incentivar y quiero escuchar esas participaciones, ¿no? O sea, el que yo pida en forma dedocrática participaciones, creo que no debería pasar, ¿no? Es más su voluntad en querer hacerlo, ¿no? Vamos a ver, comencemos con Marta. Cuéntenos, Marta. Hola, hola a todos otra vez. Pues fue más bien como de refrescar las tareas, como usted dice, ya lo habíamos visto en otras clases, con usted también en el primer seminario. Y yo la primera tarea, pues realmente por no leer, la tuve que subir 2 veces porque la primera la había hecho como en la primera investigación que usted nos había dejado y después dije, no, estas no son las etapas. Me costó encontrar un artículo porque quería relacionarlo con mi tema de tesis y que fuera en esa misma línea, para que al momento de que yo ya esté desarrollando de lleno, pues mi tema no se me complique tanto. Entonces busqué muchos artículos. Mi ¿Su tema es lo tema del cuál es? agotamiento, el síndrome Síndrome. del agotamiento en docentes universitarios. Ujú. Entonces quería buscar algo que fuera relacionado con esa línea y que fuera algo actual, y pues me metí a revisar en todos los artículos científicos en las revistas y encontré no un tema específico de agotamiento, pero sí relacionado eh, muy relacionado con lo que es pues la desmotivación laboral, que es parte de lo del síndrome de agotamiento también, y pues leer más la información, uno tiene que estar enfocado y estar atento a lo que uno está haciendo. Fue un trabajo que fue para refrescar realmente. Pero sensacional la estrategia que usó de que intentó buscar un artículo que se parezca a su tema de estudio, ¿no? Porque eso es importante, vea, porque yo soy un creyente así absoluto, si lo queremos ver en esas palabras, de que el aprendizaje vicario funciona, ¿no?
Entonces, cuando usted ve el camino que otros ya recorrieron en una temática semejante a la suya, entonces cognitivamente usted comienza a pensar, bueno, estas son las fases que yo voy a tener que desarrollar en mi tema, ¿no? Es bastante posible que ustedes no encuentren artículos que sean idénticos a su tema de investigación. Hay ciertos casos que sí, por ejemplo, ¿no? Especialmente los que están con la finalidad de validar instrumentos que ya fueron construidos. Entonces, es bastante probable que ustedes encuentren cierto tipo de documentos, artículos científicos ya publicados sobre instrumentos iguales o similares al suyo, ¿no? Pero eso es importante por diferentes razones. Uno, por la actividad de aprendizaje que se hizo, ¿no? Pero porque em, eso les da la pauta a ustedes sobre cómo tienen que construir ustedes su tesis, ¿no? Hace un par de días estaba haciendo pues una búsqueda para otro tema de investigación de otro contexto que tiene que ver con el componente de adherencia a los tratamientos en personas con VIH, ¿no? Entonces, por curiosidad, me acordé de la tesis de Evelyn, ¿verdad? Es una tesis que la tengo ahí súper presente porque es un tema diferente y es súper interesante también. Y si hay instrumentos, Evelyn, ya por lo menos yo vi 2 artículos que tienen más o menos que ver con lo que usted desea hacer, ¿no? El tema de adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, cuando estaba checando yo esos artículos, que le invito a que lo busque en Google Académico, con solo colocar eso, el componente de adherencia a tratamientos en componentes de diabetes, ¿no? Coloque instrumentos o eso. Entonces, pues de hecho, uno de esos 2 artículos ya tenía como la propuesta de un instrumento, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Para que ustedes vean de que cuando en su momento ustedes estaban pues diciendo que quieren construir instrumentos, pues la parte de construcción es importante, ¿no? Pero sí sugiero de que se agoten todas las posibilidades de que ya exista un instrumento construido para que su tesis se enfoque en el componente de validación, ¿verdad? Es tan importante construir instrumentos como validarlos. En un escenario ideal, así, en donde las cosas en la vida funcionan como uno quiere que funcionen, pues lo más ideal sería que todos construyan, ¿no? O sea, que generemos aquí instrumentos, que generemos insumos desde cero, que hay varias tesis que tienen ese componente de construcción y que sí es necesario que lo hagan, ¿no? Pero como aquí también todos queremos, pues, graduarnos, ¿no? Entonces, cuando hay un constructo que ya hay instrumentos de validación con estudios publicados, entonces yo sí incentivo a que pensemos en validar y no en construir desde cero, ¿no? Si hay temáticas, por ejemplo, y en lo que recuerdo, así pensando, pues alguien quiere estudiar algo de competencias en química, ¿no? Se me escapa ahorita quién. Pero, pues en ese caso, sí se necesita la construcción desde cero, ¿no? O sea, porque es algo súper específico. O también, pues alguien quiere, si no me equivoco, es minor, el estudio de las competencias docentes en cuestiones digitales, algo así, es verdad, minor. Entonces, son temas tan inéditos que sí necesitan esa parte de construcción, ¿no? Pero sí también, pues agoten las posibilidades de que ya haya algo que esté construido, ¿no? Solo como paréntesis ahí porque me acordé sobre eso que estaba buscando, ¿no? Entonces sí, pues Marta, volviendo a usted, fue una excelente estrategia que el artículo que seleccionó se pareciera a lo que usted va a hacer en su desarrollo de tesis como tal, ¿no? Bastante bien. Reyes Gracias. Puerto. Hola, buenas tardes. Doctora, a mí en lo Si me personal, recuerda su nombre, porfa, solo para mencionarle el nombre y no el apellido. no sé a dónde cambiar la opción esa, pero es Erinson Reyes. Eres, listo, listo. No, perfecto. Sí, Ajá. este, Cuéntenos. en lo personal con el artículo, pues yo tenía tres artículos, ¿verdad? De los cuales me llamaron mucho la atención, pero hubo uno que era como la validación de pruebas que se aplicaban a docentes. Entonces, mi tema a investigar es la validación de pruebas preuniversitarias en las competencias de matemática. Entonces,
me fue un poco difícil al principio porque no identificaba cómo un artículo que me hablaba sobre cómo validar, ubicarlos en los procesos de investigación. Entonces al final me costó mucho, fue bien difícil como esto a dónde va y esto dónde podría ubicarlo, cuál sería la idea principal, cuál sería la muestra de investigación, etcétera. Pero lo que me gustó del artículo fue que sentí que me estaba orientando a lo que realmente yo quiero investigar, a lo que yo voy a hacer, porque yo solo quiero validar un instrumento que ya existe. Entonces, el artículo me hablaba sobre cómo hacerlo, qué se debe de hacer y daba ejemplos de algunos instrumentos y cómo se validaban, pero al momento de sacarlos y llevarlos al trabajo, al cuadro de doble entrada, sí me costó mucho porque no sabía cómo y cuál es la muestra y cuál es, cuál es el análisis de estudio y todo lo demás. Entonces me costó un poquito, pero al final como que traté de leerlo una, dos veces, porque es un poquito extenso, tiene como 20 páginas, y al final dije, bueno, considero que esto va a ir acá, pero lo que más me llamó la atención fue de que el hecho de lo que estaba leyendo era algo que me estaba instruyendo para lo que yo quiero realizar. Entonces me quedé como con una gran duda a la misma vez, pero también con una gran enseñanza porque me voy a orientar cuando quiera validar, me voy a ir a ese artículo que pues, se ve que es un poco reciente y, y me llamó muchísimo la atención el hecho de que me estaba enseñando qué hacer. Ok, entonces el artículo que usted seleccionó fue uno general sobre validación o están validando un instrumento específico en ese artículo. No, en general, ellos utilizan Ah, la de un instrumento en general, pero en el transcurso de esto se ve que se lo aplican a un tipo de profesional, pero en realidad ahí fue la parte en la que quedé un poco confundido porque ellos tienen el instrumento, en el artículo está, cómo lo validan todo, pero asumo que estaba de forma abierta, o sea, que no era tan específico como para decir quiero validar competencias en matemática o mm, validar si el alumno o tal persona tiene estas habilidades. Entonces, fue lo único que realmente al final pues no comprendí muy bien, pero ok. Sí, verlo. pero sí entendí un poco la lógica de ese artículo, ¿no? O sea, es un artículo científico, pues que le habla sobre los procesos de validación y colocan como ejemplo un instrumento, ¿no? Por lo menos eso Correcto, fue lo que le entendí ahorita, ¿no? Pues sí, fíjese que ese tipo de insumo es importante, ¿no? O sea, porque como usted perfectamente me lo está comentando, quizás al inicio el hacer ese vínculo entre lo que se les pedía a ustedes en la primera columna, que era el detallar la fase, y en la segunda columna, en donde tenían que explicitar qué era lo que el artículo estaba diciendo sobre tal fase, quizás en su artículo sí puede que no fue tan fluido eso, ¿no? O sea, porque tenía que escarbar para poder identificar en sí cuál era esa fase, ¿no? Pero correcto, pues la enseñanza, por otro lado, es que ese es un artículo que se puede considerar como metodológico, ¿no? O sea, que le explica a usted el paso a paso para hacer un tipo de procedimiento en el área de psicometría, ¿no? correcto. Siempre es Está diseño bien, y o validación. sea, yo pienso que en función de la selección del artículo está bien. Eh, como sugerencia, ya para su construcción de tesis, o sea, ya esto no es para las actividades que me va a entregar, sino que para su tesis como tal, su instrumento es un instrumento de, eh, de las habilidades matemáticas en contextos preuniversitarios, ¿no? Por lo menos eso es Sí, lo que es aprendo, ¿no? validar pruebas preuniversitarias en competencias de matemática en estudiantes de centros gubernamentales en Tegucigalpa. Ok. Algo así está. Entonces, quizás cuando usted esté buscando el componente del estado del arte, que yo asumo que eso fue algo que usted hizo en Seminario 1, quizás no se va a encontrar así de forma tan literal eso, ¿no? Pero sí es importante que usted busque instrumentos sobre la validación de ese tipo de pruebas en otros contextos y quizás no necesariamente con matemática, ¿no? Yo estoy seguro que hay hay significativa información sobre comprensión lectora, por ejemplo, sobre la Correcto. validación de instrumentos preuniversitarios en componentes de comprensión lectora, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Para que usted vea cómo lo hicieron ellos. Y en su caso,
usted lo va a vincular con todo el componente de matemáticas, ¿no? Porque al final ese es su constructo principal. Pero que usted vea el recorrido de esos otros autores, que sí hay, en México, de hecho, hay un par de cosas que están publicadas en cuanto a eso, posiblemente España, no sé, en donde pues le puede servir también como guía, ¿no? Pero estuvo bien también el tipo de artículo que seleccionó, ¿sí? Solo como paréntesis, con las dos primeras actividades, ¿no? El tiempo que voy a destinar para hacer una revisión es este fin de semana una parte y comienzo de la otra, ¿no? Entonces, a más tardar el martes de la otra semana, ya todos van a tener sus notas de la actividad 1 y 2, ¿verdad? Y las notas, pues son, si cumplieron en general los criterios de la rúbrica, son todos los puntos, ¿no? Tampoco hay tanto que buscarle ahí, ¿verdad? Eso es. En caso que descuente puntos, entonces pues lo que voy a indicar es el punto de la rúbrica que no se cumplió, ¿verdad? Solo para que estemos enterados que la retroalimentación va a ser así, ¿verdad? Vámonos con Evelyn y nos quedamos después con Graciela. Sí, buenas tardes, doctor, compañeros. Fíjense que yo tengo un montón de dudas, pero un montón de dudas. Y con lo del artículo, pues yo busqué un artículo con adherencia a tratamiento en hipertensión y diabetes. Porque dije así, más o menos me va a ir encaminando Yo tal creo como que usted fue ese el que vi, fíjese, porque tal también como usted lo había dicho, dije, pues por lo menos se me va a dar una mejor orientación. Sí me quedaron un montón de dudas, ¿verdad? Y me abrieron también otras, ¿qué le diré? Otras ideas. Porque, por ejemplo, decía, mi muestra, donde yo trabajo, es un policlínico pequeño. Entonces llega una cantidad, pero me parecía al ver las muestras, vaya, por ejemplo, en este que eran 500 pacientes y de esos 500 escogieron una muestra como de 150, 200, no recuerdo en este momento, pero era una población grande. Pero también me abrió la idea, por ejemplo, que donde yo estoy son, hay a nivel nacional 6 instituciones y tengo otras compañeras, colegas, psicólogas que bien me pueden ayudar porque ahí decía que quienes habían aplicado la prueba eran, por ejemplo, enfermeras en ese caso. Entonces, bueno, no me puedo limitar solamente a ponerla yo, el instrumento, aplicarlo, sino que también puede ser nosotros para hacer una muestra más grande, ¿verdad? Que tener una población mayor. Y entonces sí, eso quería pues compartir. Otra duda que tengo, doctor, yo miré algunos realmente, pero eran como mezclados con otras, por ejemplo, vida, calidad de vida, ¿verdad? No encontré ninguno que fuera puramente adherencia a diabéticos. Y en lo personal, como solamente es población mujeres, población femenina, por eso dije, voy a crear uno específicamente para la población Es que en yo Ciudad conozco. Mujer, ¿verdad? Ciudad Mujer. Entonces, no sé, por eso pensé la idea como de crear uno y de acuerdo a la población que nos visita, que yo más o menos la conozco. Ok. Yo no sé si estoy confundida. No, yo pienso que, vea, pues todo lo que usted me dijo está correcto. O sea, yo pienso que son malas inseguridades que uno tiene cuando está en este proceso, pero todo lo que usted me dijo ahorita está bien. O sea, que está buscando instrumentos que se parezcan, que como su muestra es una muestra clínica, vamos a partir de esto, ¿no? En un par de minutos vamos a ver, pues, cosas sobre eso, ¿no? Su muestra es una muestra con características clínicas. Entonces, uno de los criterios de inclusión que obligatoriamente tiene que tener en su muestra es que la persona tenga un diagnóstico en sí de diabetes, ¿no? Ese es el punto uno, por así decirlo. Sí. La persona no tiene ese diagnóstico, no tiene sentido ni teórico ni práctico que se aplique en instrumento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, 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 claro. Ajá. El segundo componente es que ese artículo que me está mencionando, el que es un instrumento de hipertensión con diabetes, ¿no? Yo creo que es justo ese el que vi, que está en español, de hecho, ¿no? Sí, sí. Lo que usted podría hacer, que tampoco lo tomemos como receta de cocina esto, que es así, pero chequee pues las preguntas que están vinculadas con diabetes, ¿no? Entonces lo que usted puede hacer es una construcción, ¿sí? Pero tomando como referencia ese instrumento, o sea, pues usted tiene que cambiar los ítems, ¿verdad? Porque si no sería pues una validación o si no se hace en forma correcta, hasta plagio, ¿no? Pero que usted piense, por ejemplo, que sí recuerdo de que esa fue una de las dudas que usted me planteaba en la semana pasada, de que pues no sabía cómo construir los ítems, ¿no?
Entonces, un punto de partida, pienso yo que puede ser checar esas preguntas de ese instrumento, ¿no? Porque fíjese que particularmente a mí me gustó, ¿no? Porque, eh, eh, pues para contextualizar a sus compañeros, en sí lo que se coloca en ese instrumento son preguntas que tienen que ver con el componente de adherencia al tratamiento en hipertensión, por un lado, que son 10 o 15 preguntas, no sé cuántas, y también hay un segmento de preguntas que tienen que ver con la parte de adherencia al tratamiento en, en lo que es la diabetes, ¿no? Entonces, esas preguntas que tienen que ver con la diabetes, usted las puede checar y tomarlas como insumos, ¿no? Ojo, insumos que usted tiene que construir sus propios ítems con sus propias redacciones. O sea, solo para no tener un documento de Word en blanco en donde usted diga qué pregunto, ¿no? Cuando nosotros estemos en la parte de la unidad 3 y pues esto es un comentario tanto para Evelyn como para todos, entonces hay un punto que vamos a ver sobre las definiciones conceptuales y las definiciones operacionales de sus constructos, ¿no? ¿Eso por qué es importante? Si usted quiere construir un instrumento como la tesis de Rafael, si no me equivoco, que tiene que ver con insomnio, usted tiene que tener claridad, uno, sobre qué es el insomnio, ¿no? O sea, súper claro lo que es el insomnio. Y tiene que tener claridad sobre cuáles serían los componentes o comportamientos que están vinculados con el insomnio, ¿no? En la primera parte que tiene que ver con la definición más conceptual, eso es un punto de partida, ¿no? Y conocer cuáles son esos comportamientos que se vinculan con el constructo, ya estarían un poco vinculados con la parte de la definición operacional. Esto que les estoy comentando ahorita, en los 2 últimos minutos, esto es algo que vamos a ver con detalle en la semana 3, que tiene que ver con los instrumentos, ¿no? En la semana 4 o 5, no sé en función del calendario cuál es, pero es en la parte de la unidad 3, ¿no? Para que ya lo vayan en sí pensando. Entonces, el camino que está recorriendo usted, Evelyn, es un camino de inseguridades que lo va a tener, así como 29 estudiantes más lo tienen, pero está por el camino correcto, ¿no? O sea, es checar esos insumos, checar esos artículos. Yo genuinamente también le sugiero hacer búsquedas en inglés. Si usted no domina tanto el componente de comprensión lectora en inglés, pues hay infinidad de herramientas pues, que traducen, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la impresión que ese tipo de estudios que tienen que ver con con la parte de la adherencia a los tratamientos, sí creo que la literatura en inglés es mucho más amplia en contraste con la literatura en español, ¿no? Entonces ahí es una sugerencia para que ampliemos esas búsquedas también, ¿no? Para Julieta también, por ejemplo, que va a estudiar algo que tiene que ver con discalculia, ¿verdad, Julieta? Entonces también ahí la cantidad de informaciones que usted se va a encontrar en inglés es muchísimo más grande que la que se va a encontrar en español, ¿verdad? Y no significa que ustedes tienen que tener 100% dominio en comprensión lectora en inglés, ¿no? Es saber cómo traducir esos documentos, que quizás la traducción pues no va a ser tan fluida cuando estén leyendo, pero por lo menos están ustedes como buscando esos insumos, ¿no? Entonces, esa es una sugerencia pues para todos los que quieran estudiar cosas de funciones ejecutivas también, que hay un par de temas de eso. Quizás en la parte pedagógica, sí creo de que o que puede haber bastante información en español, ¿no? Pero que no se limiten con eso, ¿no? O sea, que ampliemos nuestra búsqueda, vaya. Esa es como la sugerencia puntual. Y nos quedamos con Graciela y después comenzamos ya la temática de hoy, ¿no? La escuchamos, Graciela. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, yo encontré, o sea, yo tenía el artículo original de los autores de la prueba que yo quiero adaptar. Lo había leído, pero en realidad no lo había escudriñado tanto, ¿verdad? Sobre todo porque ahí hacen referencia a otras escalas
sobre vínculo humano-animal. Y yo me encontré un documento que lo mandé traer, que es un compendio de todas las escalas que existen en vínculo humano-animal. Y entonces yo había ¿Una dejado la revisión lectura. sistemática? ¿Ah? ¿O qué es? ¿Es un tipo de revisión sistemática sobre ese tipo de escalas? Sí, ya se lo enseño, es que no sé ni dónde lo puse, pero es digamos, un librito donde vienen todas las escalas con sus preguntas y todo, pero no trae, por ejemplo, los referentes teóricos y eso, ¿verdad? Sino que traen los instrumentos. Entonces, pues yo había empezado a revisar desde ahí, digamos, el artículo, pero me faltaba un poco de información con respecto a esas escalas porque yo quería ver otro tipo de escalas. O sea, yo inicialmente digamos, incorporo la escala que quiero adaptar porque me pareció que tenía buen respaldo en cuanto a validación en otros países y qué sé yo, ¿verdad? Los autores y todo. Y el permiso de la autora, que es una tesis doctoral en Australia, etcétera. Pero el artículo original incluso a mí me costó un mundo conseguirlo, tuve que comprarlo porque yo ni sabía, o sea, pensé que siempre estaban accesibles y no, hay documentación que no está tan accesible y yo lo tuve que comprar, me costó como $45, pero bueno, es el original y lo tenían súper protegido y ya con el permiso y todo ya lo tenía. Pero sí me faltaba el complemento de esas otras escalas para ver otro tipo de ítems y otro tipo de preguntas y de, digamos, de categorías de análisis, ¿verdad? Entonces, revisando la tarea me volví al artículo original y ya había recibido el compendio de las escalas y ahí están las que los autores citan. Entonces sí pude hacer la comparación y todo y ratificar que la que quiero adaptar es la que había decidido desde el principio. Pero entonces sí ya le hice la lectura a profundidad, ubicando cada uno de los aspectos con base en el trabajo que habíamos hecho en el primer seminario, que es lo que Minor había consultado porque estábamos con esa duda. Y entonces, y agregando algunas otras cosas y otras que tenía el artículo, ¿verdad? Entonces, a mí personalmente, digamos, me vino muy, muy bien esa asignación porque realmente ahora sí la lectura la hice a profundidad, con más claridad, incluso a raíz de los cursos anteriores de todo el proceso, ¿verdad? Y creo que bueno, todavía faltan cosas ahora con lo del muestreo y eso, me parece que uno va avanzando, pero sí me pareció muy importante la asignación en términos del aprovechamiento para sentir que estoy avanzando con este proyecto de investigación psicométrica, ¿verdad? Y me clarificó mucho realmente. Muchas gracias. Excelente, ¿no? Y con lo que está comentando ahí el insumo que tiene del libro, algo así, eso también es un insumo importante porque usted se va a centrar en un tipo de escala puntual, ¿no? Pero también parte del estado del arte que usted tiene que construir es sobre, bueno, cuáles son los instrumentos que hay para que se evalúe ese constructo que viene específico, ¿no? El vínculo humano-animal. Entonces, ese es un buen camino. Y el Sí, segundo comentario que les iba a hacer. es profesor, perdón. Excelente. ¿Verdad? Y vienen, yo no sé cuántas escalas son, pero viendo algunas, son como 20 escalas. Es un autor, es el único compendio que hay de las medidas de vínculo humano-animal. Pero ya al existir a mí me da muchísima información, ¿verdad? Porque incluso, aunque no venga el acompañamiento del marco teórico, por lo menos en los ítems me permite ver un poquito más o menos el enfoque, ¿verdad? Que se le da al constructo.
y realmente, bueno, la que quiero adaptar me gusta mucho porque parte de una teoría, pero en realidad son 3 dimensiones y hay una que responde a esa teoría, pero hay otra que está más vinculada al concepto propiamente de vínculo a nivel psicológico. Eso me parece muy bien. Ok. También otro punto que les quería dar un tip. Eso es un tip, pues es un tip académico, pero también es de las prácticas académicas que todo el mundo hace, pero que no todo el mundo cuenta que lo hacen. Pues ustedes es posible que encuentren bastantes artículos buenos que cuando se lee el abstract, ustedes digan, eso es lo que yo necesito. Pero cuando lo intentan buscar, se tiene que pagar y no es poco, ¿no? Son $40, $50. Y pues en estos países, $50 son $50. Sí, claro. Entonces hay un sitio que no sé si lo conocen que se llama Sci-Hub, que se lo voy a escribir por acá. Como sé que no todos pueden en sí checar el componente del chat de Teams, pues sí les voy a pedir que se lo compartan entre ustedes ahí. Entonces en ese sitio, Sci-Hub, está desarrollado por una científica importante en bioquímica en Rusia, ¿no? ¿Qué es lo que hace ese sitio? Es que ustedes colocan el enlace del artículo y de forma casi que mágica lo abren, ¿no? Fíjense que eso no es una práctica incorrecta, les voy a decir por qué. Uno, por el componente socioeconómico en nuestros países, ¿no? O sea, cuesta tanto hacer ciencia y que nos cobren $50 para acceder a cierto artículo, pues eso es impagable, ¿no? Y otro, porque pues al final el conocimiento científico tendría que ser abierto, ¿no? Entonces, con ese sitio que les estoy compartiendo, Sci-Hub, ustedes colocan el DOI del artículo y en la mayoría de los casos se los va a abrir en forma mágica. Cuando yo lo descubrí, cuando estaba en mi doctorado, yo dije, esto me lo tuvieron que enseñar mucho antes, ¿no? Entonces, ahí como tip, que no cuenten que se los dije yo, pero eso es algo común en la comunidad académica. Bien, entonces, pues muchas gracias ahí por las participaciones de todos, ¿no? Pues ahorita sí vamos a comenzar ya un poco pues lo que nos convoca el día de hoy, que es esto del muestreo, ¿no? Si me confirman si están viendo, por favor, la presentación. Sí se ve. Sí, sí, se ve. Como cuando yo comienzo a proyectar, entonces yo dejo de ver a los que tienen en su momento las manitos levantadas y solo estoy con la computadora hoy. Entonces, cada cierto número en diapositiva voy a preguntar si tienen dudas para poder ver esas manitas. O sea, que le voy a quitar la presentación para poder ver si hay consultas sobre lo que se está presentando. Doctor, está en la pantalla de Sci-Hub, no en la presentación. Ah, sí. Ah, bueno, gracias por decirme. Entonces, vamos a ver de nuevo. Vamos a ver las dudas de lo de muestreo, profe. Sí, exactamente. Okay. Es justo eso el tema de ahorita, ¿no? El muestreo. ¿Están viendo la presentación ahora? Sí, ahora sí. Ok, bien. Este es un webinario de reforzamiento de contenidos, ¿no? O sea, yo parto del entendido que todo mundo ya checó por lo menos algunas lecturas o la mayoría de ellas que se les comentaron, ¿no? Inclusive ciertas presentaciones que estaban en la parte de la unidad 1, ¿no? Estaba una presentación que es sobre el cálculo del tamaño de la muestra, que yo sé que cuando uno ve fórmulas, uno pues especialmente en estas áreas de psicología, de pedagogía, educación y las áreas sociales en general, pues no somos tan amigos de la fórmula, ¿no? En la presentación se colocó esa fórmula, pero en la práctica hay calculadoras que hacen ese cálculo, ¿no? O sea, que lo que les voy a explicar yo es un complemento sobre cómo hacer ese cálculo y no es que ustedes lo van a hacer en papel ni sumar en una calculadora literalmente, es entrar a un sitio. Entonces, como les digo, este es un tipo de reforzamiento solamente de esos contenidos, ¿no? Insisto, yo parto del presupuesto que todo el mundo ya se leyó, entonces, que no es nuevo, por así decirlo.
¿Qué es lo que voy a tocar en esta presentación y pues a lo largo de esta hora y media más o menos que estemos acá, ¿no? Son 6 puntos. Uno es un poco, que yo pienso que es importante, el que se retroalimente otra vez el proceso de investigación, ¿no? O sea, el ver 2 o 3 diapositivas sobre lo que estudiamos en la clase de seminario 1. Pues solo para colocarnos en autos todos, en sintonía con lo mismo, ¿no? El punto 2 es lo que tiene que ver con la población y con el muestreo, o sea, que todos estemos claros sobre qué es una población y qué es una muestra. El punto 3, en lo que tiene que ver con los tipos de muestreo. Y como ustedes ya se leyeron contenido de ello, entonces quizás la explicación de mi parte va a ser bastante rápida y solo para contestar algunas de sus preguntas, ¿verdad? El 4, algo que se vincula con lo que tiene que ver con el tamaño de la muestra. El punto 5, el muestreo en estudios psicométricos. Y si ustedes me preguntan, hasta voy a colocar aquí el puntero, la pluma, este punto, el muestreo en estudios psicométricos, es súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en estudios que tienen que ver con psicometría y con evaluación, no basta solo calcular con la fórmula cuántas personas tengo que tener. No. Hay ciertas características del instrumento que yo quiero construir o validar que también tengo que considerar para definir la muestra, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes no se lo van a encontrar en la mayoría de libros de texto de investigación, ¿no? Porque lo que ustedes sí se encuentran es el punto 3 y el punto 4, ¿no? En cualquier libro, desde el de Sampieri, que es el más básico de investigación, hay mucha información sobre los tipos de muestreo, ¿no? Tanto los probabilísticos como los no probabilísticos. Y súper buena la información, de hecho. Hay información también sobre el tamaño de la muestra, ¿no? También. Pero hay pocos insumos que nos hablen sobre el cálculo o el tamaño de la muestra en estudios en donde yo tengo que validar un instrumento, que baremar un instrumento. Entonces, eso es algo que sí vamos a, pues a detenernos un poquito en esa explicación, ¿no? Y el punto 6 es, pues, contestar todas las preguntas ahí que ustedes tengan en función de las actividades de la unidad 1, ¿no? Que es el foco de ahorita. Y también, pues, dudas generales, como las que contestamos en la primera parte de ahorita, que tengan sobre sus temas en general, ¿no? Esto es en sí la agenda. Consultas sobre estos puntos y les voy a pedir que me hablen de un solo, ¿verdad? Aquí sí, pues, quebramos un poquito esa cuestión de la manito, solo que me hablen. Bien, si no hay dudas, entonces voy a avanzar. Solo para retroalimentar, esto es algo que vimos en seminario 1, pero que siempre es importante volver a, volver a retomar el camino o las fases que ustedes tienen que seguir en todo lo que tiene que ver con su proyecto de investigación, ¿no? Todo el mundo aquí comenzó con un tema. Algunos temas vagos, otros temas mucho más específicos, pero todo el mundo tenía un tema y hay un par de estudiantes que todavía están en esa búsqueda de cuál es el tema puntual, ¿no? Eso es parte de. Posteriormente hicimos algo hicimos como ciertos refinamientos en el tema, ¿no? Que es cuando colocamos el componente psicométrico, el constructo, el contexto desde el punto de vista espacial, temporal y eso, ¿no? Entonces eso estuvo vinculado con la parte con que se refina el tema, ¿no? Posteriormente, se estudió algo sobre lo que es el problema de investigación o los planteamientos del problema, y esto está vinculado con lo que sería su estado del arte, ¿no? Tanto en su marco teórico como en su marco contextual. Estas flechitas aquí están colocadas así porque, aunque los libros de texto nos digan que la investigación cuantitativa principalmente es bien lineal, eso en la práctica, pues no es así, ¿no? O sea, cuando estoy construyendo yo mi planteamiento del problema, eso también se alimenta de alguna forma con las lecturas que yo haga para mi marco teórico, para mi marco contextual, ¿no? Entonces, todos estos elementos, tanto cuando se refina el tema, cuando se establece el planteamiento de investigación y cuando se definen algunos elementos del estado del arte, están súper amarrados, ¿no? Porque todos
se influencian entre sí, por así decirlo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a, pues a la parte del problema de investigación, es donde afinamos en forma súper específica nuestro tema, ¿no? Entonces, posteriormente vienen como las siguientes fases. La fase del método, que es el método, es donde yo voy a definir el cómo voy a hacer mi estudio, ¿no? En quiénes lo voy a hacer, con qué instrumentos, con qué procedimientos, eso, ¿no? Entonces comenzamos con el método. Posteriormente con los resultados, que es lo que encontré como tal, y finalmente con la discusión y conclusión, ¿verdad? Esto solo para retroalimentar en estos 5 minutos todas las horas que se destinaron en seminario 1, ¿verdad? Y esto tiene su influencia en cada uno de estos componentes, ¿verdad? Que son estas flechitas que van a aparecer acá. Vamos a ver aquí, esta, ¿verdad? O sea que todo está vinculado con todo. Y lo que pues muchísimos profesores dicen y decimos que una buena tesis es aquella en la que todos los elementos están bien amarrados entre sí. Si yo quiero estudiar competencias en química, mi planteamiento del problema tiene que hablar sobre competencias en química, mi estado del arte tiene que hablar sobre competencias en química, mi método tiene que estar vinculado con educación en la parte de competencias en química. O sea, es importante que los elementos estén súper concatenados. Entonces esto para que lo tengamos súper presente, ¿no? Cuando nosotros vimos en la parte del tema y del refinamiento, solo para refrescar un poquito eso, ¿no? En nuestra maestría, por las características tan distintivas que tienen, los temas de investigación tienen que tener estos 3 componentes, ¿no? Si falta alguno de ellos, pues es cuestionable el tema desde el punto de vista pues, metodológico, por así decirlo, ¿no? Uno es el procedimiento técnico psicométrico que estaría usando yo, ya sea construir, generar evidencias de validez, adaptar, baremar, normalizar, etcétera, ¿no? O sea, que se define explícitamente eso. O sea, el texto en verde, ¿no? En este caso, por ejemplo, es construcción y las evidencias de validez de la escala tal, que entonces aquí entra el punto 2, ¿verdad? Que es el instrumento y constructo que yo quiero estudiar, ¿no? En lo que es el ejemplo 1, el nombre del instrumento es Escala Multidimensional de Empatía para Niños. Ese es el nombre del instrumento, ¿no? ¿Cuál es el constructo ahí? La empatía, ¿no? Porque eso es lo que yo tengo que buscar información sobre qué es, teorías, modelos teóricos, eso, ¿no? Y el punto C que tienen que tener todos los temas es un contexto espacial y o temporal, ¿no? Según la pertinencia del tema. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo es el contexto brasileño, en el segundo ejemplo es escuelas de educación secundaria en México, y hay ciertos estudios que son súper específicos, ¿no? En la escuela tal, 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 en el centro educativo tal, tal, tal. Pues una sugerencia en sí de mi parte es que su título tenga un contexto definido, pero no tan específico, ¿no? Para que cuando alguien de España, de Colombia, quiera consultar su estudio, también le genere interés, ¿no? Entonces, estos son los 3 elementos que obligatoriamente deberían de tener sus temas de investigación. Insisto, es solo como una retroalimentación sobre lo que vimos en la clase en seminario 1, ¿no? También en el seminario 1 vimos el camino para hacer un buen planteamiento del problema, ¿no? Y pues una de las sugerencias que les hacía yo en su momento era que su planteamiento del problema tiene que ser como un embudo, ¿no? En donde comencemos con la generalización del tópico a estudiar, vaya. Si es el tema de los procesos de orientación vocacional, que también hay varias temáticas con esos puntos, ¿no? Comenzar hablando sobre cuestiones de educación general. Posteriormente, ¿qué se sabe sobre el tema, no? O sea, ¿qué se sabe sobre los procesos de orientación vocacional en Honduras? O en contextos universitarios, en contextos de secundaria, ¿no? Y definir así de forma explícita, puntual, cuáles son los vacíos en la literatura o contradicciones, ¿no? Porque al final,
sus temas de investigación, o sea, cuando se hace una investigación en palabras coloquiales, es para generar un nuevo conocimiento nuevo, ¿no? Y el conocimiento nuevo se genera cuando hay un vacío en algo, cuando no existe tal cosa o cuando hay ciertas contradicciones en ciertos componentes, ¿no? Entonces, ese sería el camino más adecuado para pues la construcción del planteamiento del problema, ¿no? También colocar desde el punto que tenga que ver en sí con la pregunta problema, definir los objetivos, el general y los específicos, y como esta es una tesis en el área de psicometría y evaluación, los objetivos tienen que evidenciar ese conocimiento, ¿no? Si usted está diciendo que va a validar, uno, que tiene que tener claridad absoluta sobre lo que es validación. Así, tiene que manejar al dedillo el concepto de validación, el concepto de confiabilidad, de baremación, de normalización, etcétera, ¿no? Porque son palabras que se van a estar usando en la parte de sus objetivos, ¿no? Y finalizar esta parte del planteamiento del problema con la justificación del estudio, ¿no? Desde el punto de vista teórico, social y o en la parte que tiene que ver con el componente metodológico, ¿no? Eso es solo el camino. En seminario 1 también vimos que su marco teórico, ¿qué debe tener el marco teórico, ¿no? En general debe tener un estado del arte, pues una revisión de la literatura sobre su constructo de estudio, ¿no? Si usted quiere, si usted quiere validar la escala EFECO para funciones ejecutivas, el constructo ahí es funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, su marco teórico tiene que discursar y bastante, porque pues es una tesis y aquí se estila que se muestre que el estudiante ha consultado información, literatura, ¿no? Sobre los modelos, sobre definiciones, sobre conceptos y eso, ¿no? Entonces, se genera un estado del arte sobre la temática, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estado del arte, entendemos que es lo que se sabe en la actualidad sobre cierto tema. Entonces, es por eso que pues muchos profesores, y cuando ustedes tengan sus asesores técnicos en su momento, ustedes van a ver que les van a solicitar a ustedes que su marco teórico se conforme en información reciente, ¿no? O sea, pues no tiene tanto sentido colocar citas de los 80, 70, solo que sean clásicos. Pero los clásicos son la minoría, ¿no? En cualquier área, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de desarrollo cognitivo, un clásico es Jean Piaget. Y lo más seguro que se va a citar, ¿no? Pero hay pocos clásicos en desarrollo cognitivo, ¿no? Hay muchos autores contemporáneos de los últimos 5 años que ya están diciendo cosas significativas y hasta contrarias a lo que planteaba Piaget, ¿no? Pero se cita a Piaget porque es un clásico, pero el grueso del contenido sí tiene que ser citas actualizadas. Entonces esto, también para retroalimentar la parte del marco teórico, ¿no? Y en el marco contextual, pues algunos puntos así súper específicos, lo que se dice acá, o su capítulo de marco contextual, tal como ustedes lo hicieron, que de hecho esta fue la última actividad que nosotros hicimos en seminario 1, ¿no? Es, pues lo que se persigue o lo que se espera es que se delimite el ámbito circunstancial, ¿no? O sea, en qué momento histórico, si lo quieren ver ustedes así, social, está enmarcada su tesis, ¿no? Delimitar el ámbito físico. Esto es súper importante en aquellos contextos que son bien puntuales, por ejemplo, contextos de educación, contextos de población clínica, por ejemplo, que también es un contexto físico que se tiene que describir, ¿no? Y todas las particularidades y elementos cualitativos y cuantitativos, que son estos dos cuadritos de acá, que se vinculen con el desarrollo de su investigación, ¿no? Entonces, esto es para que sigamos pensando y sigan en la sintonía ustedes que lo que se aprendió en seminario 1 no es que ya no se vuelve a tocar, ¿no? No, esto, pues inclusive en seminario 3, yo les voy a volver a presentar esto, no solo para que lo tengamos ahí súper actualizado, cada una de estas fases.
Entonces, en la unidad 1 de seminario 2, ya comenzamos la siguiente fase, ¿no? Que es como continuar en aquel camino, en aquella pirámide invertida, en donde ya llegamos a cosas súper específicas, ¿no? Que tienen que ver con el método. El método, como les decía antes, es la forma, el cómo yo voy a conducir un estudio, ¿no? ¿Y qué incluyo en el método? De forma explícita o de forma implícita. Mucho más de forma explícita, ¿no? El componente de las variables. Hipótesis en ciertas ocasiones, pero la próxima semana que estemos viendo el tema de las variables y las hipótesis, también vamos a ver que sus hipótesis acá siguen otra lógica, que no es la lógica de los estudios típicos, ¿no? Se tiene que incluir también el componente de la población y muestreo, ¿no? O sea, en quiénes yo voy a hacer mi estudio. Todo lo que tenga que ver con los instrumentos y la parte de procedimientos y plan de análisis de datos. En seminario 2, que es la clase que nos convoca ahorita, estos 3 elementos que estoy marcando acá, de alguna forma los vamos a tocar, ¿no? Esto que estaríamos haciendo en la unidad 1, las variables en la unidad 2 y los instrumentos en la unidad 3, ¿no? Posteriormente les voy a explicar por qué comenzamos con la población y muestreo y no con las variables. Pero en sí la respuesta es porque estas variables están más vinculadas con los instrumentos. O sea, el vínculo aquí es un vínculo directo, ¿no? Y en seminario 3, o sea, en la otra clase, ya se tocan algunos componentes de los procedimientos y plan de análisis de datos, ¿no? Entonces, eso solo para colocarnos en dónde estamos. Como parte de los contenidos de esta unidad estaba el tema de población y muestra, ¿no? Y ese es el tema toral de esta unidad. ¿Qué es una población? Y esto es algo que ustedes lo estudiaron en la clase más básica de investigación en pregrado, ¿no? ¿Qué es una población? Son todos los individuos que están vinculados con las características de mi estudio, ¿no? O sea, es el todo, por así decirlo, ¿no? Y la muestra es una parte, o sea, si yo quiero estudiar, pensemos en otros temas que no haya dicho, pues algo de los procesos de orientación en la parte vocacional, ¿no? En estudiantes universitarios. Por temas de viabilidad, yo no voy a poder cubrir a que todos los estudiantes universitarios pues contesten el instrumento, ¿no? Entonces yo tengo que diseñar estrategias y definir quién va a ser mi muestra puntualmente, ¿no? O sea, en quiénes yo voy a estudiar, ¿no? Entonces, en la población y muestra, estas son las preguntas que se tienen que responder sí o sí. ¿Quién será la población de mi estudio? O sea, describir las generalidades, por ejemplo, niños, jóvenes, adultos, estudiantes de tal contexto, población clínica de tal contexto, o sea, es describir el punto más general. ¿Cuáles son las características que tienen que tener en sí los participantes de mi estudio? Y entonces aquí entran el componente de los criterios de inclusión y exclusión. ¿Quiénes van a ser los participantes? O sea, ya, ¿quién va a ser mi muestra? ¿Cuántos? El cuántos es algo que no hay una respuesta fácil para el cuántos, pero se tiene que pensar, ¿no? ¿Con qué técnica y con qué criterio yo voy a seleccionar esa muestra, ¿no? Entonces, estas son las 3 preguntas que si cuando finalice esta unidad todos tienen un panorama más claro sobre cómo responderlas, pienso que se alcanzó el objetivo de aprendizaje de esta unidad, ¿no? Si todavía hay dudas, que lo más seguro que las van a ver, pero que las dudas sean pues mucho menores de cuando comenzamos, ¿no? Estas son las preguntas que se van a intentar contestar en la parte de población y muestra, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna consulta? Ok, entonces asumo que no hay. Vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, aquí donde... con lo primero que vamos a comenzar es con 2 aspectos que todo mundo debería de delinear en sus temas de investigación, ¿no?
que son los criterios de inclusión y los criterios de exclusión que yo voy a considerar en mi estudio. Para esto no hay respuestas únicas, o sea, pues los criterios de inclusión y exclusión de Henry van a ser totalmente diferentes a los criterios de inclusión y exclusión de Cheryl o de Marta o de Graciela o de Minor, ¿no? O sea, cada uno de sus estudios, inclusive, fíjense, inclusive estudios que están tocando el mismo constructo, por ejemplo, la parte de orientación vocacional, que hay 2 que 3 tesis que están vinculadas con esos temas, ¿no? Pero cada una de esas 2 o 3 tesis, o 4 creo que son de hecho, tienen que diseñar de forma independiente sus criterios de inclusión y sus criterios de exclusión, ¿verdad? ¿Qué es un criterio de inclusión? En palabras sencillas, ¿cuáles son las características necesarias para yo incluir gente en mi estudio? O sea, para yo decir, esa persona debería formar parte de mi estudio. ¿Por qué? Porque cumple tales y tales criterios, ¿no? ¿Qué es lo que se estila a definir, ¿no? Que pueden haber otros, pero 4 puntos importantes, ¿no? Uno, y pues esto es hasta de lógica, ¿no? Que tenga características importantes con el problema de estudio. Si yo quiero estudiar orientación vocacional, no la voy a estudiar, o por lo menos hasta donde yo sé, y lo que la misma teoría dice, en población de la tercera edad, ¿no? O sea, porque ya se estudian otros temas en la población de la tercera edad, que puede que tenga que ver con la parte de ocio, con la parte de qué hacer en su tiempo libre, pero no con orientación vocacional, como sí se estudia con adolescentes, ¿no? Que están en ese punto de transición, colegio, universidad, están en esa fase de la vida que quieren todo y no quieren nada a la vez. Entonces, esas características del problema de estudio, que tienen que ver con la parte de orientación vocacional, tienen que ser consideradas también cuando yo defina en sí los criterios de inclusión, ¿no? Entonces, para todos aquellos, pues este es un spoiler ya, ¿verdad? Para todos aquellos que quieren estudiar cosas de orientación vocacional, una de las características importantes de la muestra es definir cuestiones como la edad de los participantes, ¿no? Es posible, que eso es algo que se puede dar, ¿no? Que tengamos estudiantes de primer ingreso de edades ya un poquito avanzadas, ¿no? Pero entonces aquí viene el componente de la teoría. La orientación vocacional, el constructo como tal, está bastante vinculado con un proceso de desarrollo también, especialmente en la adolescencia, en la adultez joven y temprana, ¿no? Entonces, esas son características que se tendrían que definir, ¿no? Sumado a cosas como la edad, si voy a considerar el género, por ejemplo, lo que nos estaba comentando en su momento Evelyn, ¿no? De que su muestra de estudio o su población o sus criterios de inclusión son solo mujeres, ¿no? Por las características del centro donde se está desarrollando el estudio. Entonces eso tendría que ser un criterio de inclusión, ¿verdad? O sea, que sea mujer. Eso es algo que se tiene que definir así explícitamente, ¿no? Y cualquier otro componente sociodemográfico que se estime pertinente, ¿no? El tema de educación, por ejemplo, hay ciertos constructos que ustedes tienen que focalizar en qué nivel educativo tienen que, pues tienen que pertenecer en sí los miembros de la muestra, pero eso tiene que estar pues claramente definido, ¿no? El tema de la nacionalidad e idioma y cualquier otra característica especial vinculada con el problema y contexto, ¿no? Esto es particular, esto es importante, especialmente en aquellos estudios con muestras muy específicas. Por ejemplo, de nuevo, el caso de Evelyn, ¿no? Que como parte de los criterios de inclusión, como le decía antes, tienen que ser personas con diagnóstico confirmado de diabetes, ¿no? Porque su tema de investigación está vinculado con eso, ¿no? O que yo creo que no es el caso aquí de nadie, pero pensando que ustedes estén
con la intención de desarrollar una prueba de funciones ejecutivas en niños con síndrome de Down, ¿verdad? Entonces también hay una característica y clínica que se define, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es que ustedes hagan un checklist, porque es eso, es un checklist sobre cuáles son los criterios de inclusión de mi muestra, ¿no? El tema de nacionalidad, idioma, en ciertos casos, que, vaya, por ejemplo, el caso de Rafael, yo entiendo que su tesis la va a hacer en España, ¿verdad, Rafael? Por lo menos en lo que recuerdo. Entonces ahí, pues sí sería importante como colocar ciertas definiciones en función de ello, ¿no? ¿Alguna consulta sobre los criterios de inclusión? Buenas, maestro. Mire, a ver si quede claro. Solo mencionó tres tesis que están orientadas como para vocación. Entonces, pero las características no pueden ser iguales a razón de la tesis de vocación, ya que tiene que apuntar a ciertos aspectos puntuales de cada tesis. En este caso, si entendí bien, el problema de vocación... ¿Su tema cuál es? Pues partamos por cuál es su tema, para intentar contestar un poquito más preciso. Bueno, el mío no es de vocacional, teacher. Ah, okay. Solo quiero entender el punto de las características para quedar más claro. O sea, mencionó de estas características, no importa la tesis. Mencionó de que habían 13 vocacionales, pero cada uno debe tener características propias de cada una de las tesis, aparte de las que usted mostró, de las 4. En Sí, eso... o sea, pues en sí vamos a ver si comprendí en sí la pregunta. Cuando yo comento, por ejemplo, que cada tesis tiene que tener sus criterios de inclusión únicos y puse el ejemplo en la parte de orientación vocacional, es porque, por ejemplo, está una tesis de alguien que se me escapa ahorita de quién, que lo que quiere es hacer una prueba de orientación vocacional para que los estudiantes puedan escoger su bachillerato. O sea, si el bachillerato en salud, en contabilidad, creo que hay uno, ¿verdad? En ciencias y letras, eso, ¿verdad? También hay otro estudiante que quiere hacer como la validación de una prueba de orientación vocacional para estudiantes universitarios e inclusive yo creo que menciona ciencias sociales, o sea, cuáles de las áreas de las ciencias sociales se puede en sí destinar, ¿no? Entonces, como usted puede ver, es el mismo constructo, ¿no? Pero son realidades y contextos distinto. diferentes, ¿no? Exacto. Ok. Y mucho más ustedes también que, pues no todo el mundo está en Tegucigalpa tampoco, ¿no? O sea, pues aquí tenemos estudiantes de todo Honduras, de Costa Rica, de España, y no sé si están en otros países inclusive. Entonces, son esas características de mi estudio eh, en función del contexto, uno, ¿verdad? En función de la viabilidad, o sea, si yo quiero hacer un estudio, por colocarles un ejemplo, ¿no? Sobre las tesis que tienen que ver con docentes universitarios, que es minor, y también hay otra tesis, se me escapa ahorita quién es. Ustedes tienen que definir un contexto, ¿no? O sea, si ustedes lo van a hacer en todos los campus de la UNAD o como parte de los criterios de inclusión, campus de San Pedro Sula, campus de UNABS, campus de Ciudad Universitaria, no sé, ¿verdad? Entonces, son características individuales de inclusión de cada uno de los estudios. ¿Le respondí su pregunta? Claro, quede claro. Qué Claro. pena. Gracias. Y fíjese que no estoy viendo, ¿quién me está hablando? Henry. Henry, perfecto, Henry. Entonces, Ok. sí, Muchísimas gracias. Doctor, dígame. soy Javier, una consulta. En mi caso, que es una prueba de matemáticas, de resolución de problemas matemáticos en estudiantes preuniversitarios, creo que tal vez en este caso una exclusión entonces sería un diagnóstico de discalculia.
Excelente análisis. Muy bien. Y aquí voy a compartir de nuevo, ¿no? Estoy con Javier, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Entonces, vea, sí, o sea, pues los criterios de exclusión es como la contraparte, ¿no? O sea, ¿cuáles son las características que determinan que yo diga que fulanito no es parte de mi estudio, ¿no? Si su estudio es competencias matemáticas en tal contexto, en tal grado, pues un posible criterio de exclusión sí pueden ser estudiantes con un diagnóstico confirmado de discalculia. Perfecto, o sea, perfecto porque es un criterio que excluye a cierta persona con una característica puntual, ¿verdad? Y estos ejemplos de aquí, solo para complementar lo que está comentando en sí Javier, son algunos elementos que comúnmente se usan para criterios de exclusión, ¿no? ¿Que pueden haber otros? Definitivamente que sí, ¿no? Pero cuando hay cuestiones, por ejemplo, como ciertos diagnósticos psiquiátricos, como cierta deficiencia, como ciertos problemas de salud, quizás algo aquí que tenga que ver con contexto también, ¿no? O sea, si usted está haciendo un estudio en escuelas públicas, entonces sus criterios de inclusión, pues solo tienen que ser estudiantes en escuelas públicas, ¿no? Y no en escuelas que sean particulares o privadas, ¿no? Y cualquier otro aspecto, como está colocado acá, en el punto 4, o condición sociodemográfica que se desee excluir, ¿no? Esto. Entonces, eso es un criterio de exclusión como tal, ¿no? Solo una sugerencia hasta para no caer un poco en redundancia, ¿no? Si yo digo que como parte de mis criterios de inclusión es considerar solo mujeres, yo tendría que decir que un criterio de exclusión son los hombres. ¿Ustedes cómo ven eso? Esto es una pregunta que les hago. Si No como lo parte de creo. mis criterios de inclusión estoy diciendo considerar solo mujeres o solo personas que se identifiquen con el género femenino. Yo tengo que decir que uno de mis criterios de exclusión son hombres. Vamos a Sí, ver, Ángela. porque yo pienso que sí, depende del estudio, porque por ejemplo, si aquí, qué sé yo, en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, hay una alta tasa de cáncer de cervix, eso es en mujeres nada más. Entonces, un estudio que tenga que ver con eso solamente puede admitir sujetos de sexo femenino. Punto. No hay otra forma, porque ahí la muestra necesariamente tiene que ser de mujeres, porque lo que se estudia es el útero y el hombre no tiene. Digamos, yo pienso que hay casos en los que necesariamente el criterio de exclusión puede señalar eso, ¿verdad? Por el mismo objeto de estudio. Okay, así igual con exclusión para hombres. No, Igual, claro, por ejemplo, en cáncer de próstata. correcto. ¿Verdad? Estudios tan característicos que no pueden admitir otro. Exactamente, ¿no? O sea, sí tiene que estar en función, de nuevo, de lo que estamos estudiando, ¿no? O sea, como ustedes ven, cuando se definen algunas características de la muestra, pues no es que yo desvinculo mi tema con las personas, ¿no? O sea, no, pues tiene que haber un vínculo súper directo. Por ejemplo, en su caso, Graciela, como su constructo es un constructo que podría aplicar a cualquier grupo en sí de edad, por aspectos de viabilidad, sí es importante que se defina eso, ¿no? O sea, si usted va a incluir tanto niños, jóvenes, adolescentes, o cuál es la característica del instrumento como tal en el grupo que se tiene que estudiar, ¿no? Porque Sí, ese constructo es bien genérico, ¿no? sí, Entonces, con pero solo escucharlo, pues yo no sé si es en sí, niños, si es en jóvenes, no, aquí digamos precisamente por una de las dimensiones y el respaldo teórico, digamos que está enfocado, el vínculo se puede ver afectado por una cuestión de tipo económica, digamos, ¿verdad?
hay una teoría del intercambio socioeconómico que respalda a este proyecto. Entonces, aquí, ya ahora que estaba usted viendo los criterios de inclusión, estaba yo formulando los míos. Bueno, primero en función de alguna de las variables que los autores tomaron en cuenta a la hora de construir la prueba, que hay ciertas variables que ya extraje del artículo, pero también una cuestión fundamental es que sean adultos y que sean propietarios, que no es el perrito de la familia, entonces no, ¿quién es el propietario, el que invierte, digamos, en el perro? ¿Verdad? Eso es algo que sí yo tengo que poner como criterio de inclusión, necesariamente. Por ejemplo, Ajá. o sea, después, ¿quién es el dueño? ¿Quién es quien mantiene el perro, no? Sí, y es una escala para valorar la relación dueño-perro. Entonces ya desde ahí también viene dado ese criterio. Excelente, ¿no? Entonces, pues eso perfectamente tiene que estar así explícitamente definido, ¿verdad, Graciela? Así, Sí. punto por punto, ¿verdad? Sí. Vamos a ver Ángela y después Denia. Sí, doctor, en el caso de la parte exclusiva también, bueno, mi opinión va volcada hacia el hecho de que es una puerta abierta para futuras investigaciones. O sea, si mi investigación va de tal a tal edad y alguien quisiera saber otra edad o otro género, entonces ahí más bien podría haber otra investigación que se podría hacer y comparar resultados. Eso es lo primero, ¿verdad? Y lo segundo es una pregunta. Por ejemplo, si una persona está validando una prueba, y digamos, la prueba original, el test original fue dedicado, vaya, a personas de 20 a 22 años. Y cuando yo estoy haciendo la adaptación, perdón, la adaptación, no validación, cuando yo estoy haciendo la adaptación, yo pongo otra edad, ¿eso va dentro de los elementos inclusivos o no se puede hacer? Tengo que hacerlo a la misma edad que la prueba original. Esa es una excelente pregunta, fíjese. Usted lo puede hacer en función de la edad a la que usted lo quiere adaptar, ¿no? Porque hasta me gustó que usted usó en sí la palabra correcta. Esa sería una adaptación, ¿no? De que el instrumento se construyó para personas de 20 a 40 años y usted lo quiere adaptar a un nuevo contexto cultural y se suma también el componente de la edad, ¿no? Entonces, ustedes sí pueden... sí es posible hacer esas adaptaciones. De hecho, hay bastantes instrumentos que se construyen, por ejemplo, en estudiantes universitarios, que son, pues la mayoría de instrumentos en donde se validan es en estudiantes universitarios. ¿Por qué? Por la facilidad. O sea, estamos en un contexto académico, entonces con los mismos estudiantes yo estoy haciendo en sí esa validación, ¿verdad? Pero sí existe una práctica común de hacer ese tipo de validaciones en función del constructo también, ¿no? En otros grupos etarios, ¿no? O sea, en niños, en adolescentes, y eso sería una adaptación. ¿Por qué sería adaptación? Porque es posible que si es un instrumento de autorreporte, ciertas frases que se les consultan a los estudiantes de 20 años, se tengan que hacer ciertas adecuaciones cuando se desea consultar eso a quizás un niño de 11 años, ¿no? Entonces, perfectamente se puede hacer, Ángela, solo que se tiene que definir como tal el criterio de inclusión, ¿no? Y también en la parte de procedimientos, también se tiene que explicitar eso, ¿no? Cuando ustedes hagan cada una de las cosas, cada uno de los procedimientos de su tesis, de sus procesos, ustedes tienen que escribirlo eso. No dejen como que si el lector va a saber que ustedes lo hicieron. O sea, no, ustedes tienen que decir, este instrumento fue construido originalmente en población de tal a tal edad, pero para los fines de la presente investigación se hace una adaptación en tal y tal edad. Y esa adaptación se hizo con estos procedimientos, ¿no? Un estudio piloto, checar las cuestiones lingüísticas que sin lugar a dudas van a cambiar y ese tipo de componentes. Entonces sí, perfectamente. Gracias, doctor. Y solo para que no se me olvide, Ángela, fíjese que
usted fue la única estudiante que no tengo el registro de su tema de investigación, Ángela. Usted no completó el formulario, ¿verdad? ¿Cuál formulario? Sí, exactamente. Ay, Dios mío. Un formulario que se les envió al correo electrónico y que tengo entendido que ustedes también se lo compartieron por medios informales, ¿no? Pero por lo menos la versión del correo. Entonces lo que voy a hacer, o si sus compañeros le pueden compartir el enlace, está en el correo, Ángela. O sea, eso fue en sí un correo que se envió, ¿no? Entonces, para que complementemos su tema de investigación. Y la recuerdo porque fue la única. Ay, Dios mío. Entonces, es por eso que lo recuerdo. Ok. Listo. Denia y luego Julieta. Hola, buenas tardes. Una consulta, doctor. Mi tema de investigación es creación y validación de una prueba diagnóstica que mida competencias en lectoescritura para estudiantes de primer grado. En el caso, mi muestra van a ser los niños de primer grado, ¿verdad? Que van a primer grado serían. Y aparte de ello, quiero saber si voy a aplicar el instrumento a aquellos niños, a todos los niños o solamente los niños que vienen de preparatoria, que cursaron preparatoria. Bueno, fíjese que ese es un punto súper importante, ¿no? Pero entonces yo aquí como que le retorno a usted la pregunta. ¿Qué nos dice en sí la literatura con ese tipo de pruebas? ¿Qué perfil tendrían que tener en sí los niños? ¿Con preescolar cursado o no necesariamente con preescolar? O sea, eso pues no se lo podría contestar así de primas a primeras. Eso tendríamos que ver pues lo que la literatura dice sobre ese tipo de pruebas. Ah, ok, perfecto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Listo. Julieta. Una duda. Si acaso nosotros hemos definido la población, hemos determinado el tamaño de la muestra, hemos escogido los sujetos que van a contestar las preguntas del instrumento, pero ya con el instrumento contestado, ya con los insumos en nuestro poder, nos damos cuenta que alguno de ellos no cubre esas características de inclusión, aún en ese momento se puede excluir. Sí, absolutamente. Y también es una buena pregunta, ¿no? El proceso de exclusión, lo ideal sería que desde que, o sea, pues que ni siquiera se apliquen los instrumentos, ¿no? Eso sería el contexto más idílico, vaya. Pero como en la práctica sabemos que hay cosas que surgen y que se nos puede ir un estudiante, entonces sí, usted puede excluir posteriormente a sus, pues posteriormente a la descripción inicial de la muestra. Entonces usted dice, ¿no? Se excluyó uno o dos estudiantes por tal y tal razón. Sí, perfectamente. Gracias. Solo permítame acá un minuto. Dígame, dígame. ¿Quién me dijo doctor? Una pregunta. Yo, Gilma. Te escucho, Gilma. Por ejemplo, en el caso, bueno, yo tengo el tema de orientación vocacional para aplicar, bueno, es una validación de una prueba, para aplicar a los estudiantes de undécimo y duodécimo, ¿verdad? Que son estudiantes de último año. Haciendo referencia a lo que consultó Julieta ahorita, con antelación uno tiene que, por ejemplo, yo tengo institutos públicos del municipio de Tocoa, pero para verificar, bueno, la edad, ¿verdad? El sexo no, porque es para hombres y mujeres, pero sí para verificar la edad, entonces uno tiene que enviar como una nota con anticipación al para después, para ir a aplicar la prueba, o sea, ya tener la muestra específica de que no, que estén en la edad en que yo voy a aplicar la prueba. Pero vamos a ver, pues usted me está hablando sobre los criterios de inclusión, ¿verdad? Sobre esa fase. Sí, sí. Ajá. Pues el o sea, es que criterio como hablan de... Dígame, dígame. Diga. La escucho, Gilmar.
Hola. Sí, como hablan de que si al momento de ya esté llenado el instrumento, uno puede descartar, pero por eso se puede hacer eso previo, ¿verdad? Antes de aplicar la prueba. Exactamente, ¿no? O sea, pero pues es muy, pues por lo menos ese caso puntual que me está diciendo usted sobre la edad es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? O sea, su constructo es orientación vocacional, estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que dice la literatura? ¿En qué edades se debería evaluar la orientación vocacional? Entonces, usted tiene que tener un primer criterio de inclusión de lo que la literatura está diciendo de su constructo. Si ya cuando usted está haciendo la colecta de datos in situ, entonces hay casos que surgen, pues entonces usted los considera ya con su contexto, ¿no? Pero por lo menos el criterio de inclusión inicial y mucho más en un constructo como orientación vocacional, si es usted en sí quien lo tiene que definir en función de la que la literatura plantea de ello. ¿Sí me di a explicar bien con eso? Sí, sí, sí. Sí. Ya, Entonces, gracias. hay bastantes insumos, por ejemplo, en donde caracterizan en qué edades se deberían hacer estudios de orientación vocacional. O sea, porque usted no puede hacer un estudio de orientación vocacional con un niño de 11 años. Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de desarrollo cognitivo, del desarrollo de la identidad vocacional, no es factible, ¿no? Entonces, eso es algo que la literatura la tiene que decir, ¿verdad? No tanto ahí, pues que voy a colocar de 15 a 17, no. Eso es algo que la literatura en primera instancia y en segunda instancia, sí, el contexto puntual, ¿no? Que usted desee estudiar. Pero bueno, pero se toma también, digo yo, esa edad, ese rango, porque son los estudiantes que están en esa edad, en esos grados. Por ejemplo, en décimo, en undécimo y duodécimo grado. Por eso es que Estudiantes digo de yo. décimo tienen ¿cuántos años? Así, pues más o menos en promedio. Cuando un estudiante está en ¿Cómo décimo, dices? cuando un estudiante esté en décimo, ¿cuántos años posiblemente vaya a tener? Pensémoslo así. 15, 16 creo, está Sí, entre sí. 15, 16. 16. Ok. Ujú. Sí, entonces sí, exactamente lo que me está comentando usted. Ok. Sí, 15, 16, ¿verdad? Cierto. Sí, vean que esto es algo hasta, pues, de hacer cuentas ahí. Bien, entonces vamos a continuar. Si no hay más consultas por acá. Doctor, muy buenas noches. Oscar Cepeda le saluda. Sí, Oscar, dígame. Sí, solo una observación. Sí, los test vocacionales se pueden aplicar a los 11 años y se lo voy a decir a manera de experiencia personal. Cuando Si yo me lo repite, ingresé a la... Oscar, es que fíjese que lo estoy estudiando como bien al fondo. Entonces casi no lo escucho. Si me lo dice, porfa. O si se acerca al micrófono. Oscar. Le decía que cuando yo ingresé, sí, le decía que cuando yo ingresé al Abelardo R. Fortín, yo tenía 11 años y yo sí hice un test vocacional para entrar al instituto. O sea que ya desde los 11 años sí se aplica. Por lo menos yo cuando entré al Abelardo lo tuve que hacer. Porque ya dentro del colegio como tal hay 4 talleres, que estaba estructuras metálicas, electricidad, carpintería y se me escapa ahorita el otro, forja creo que era. Entonces, desde primero de ciclo, a uno ya lo definían para qué tenía la competencia. Y en base a eso, entonces lo dejaban ya en determinado taller hasta terminar todo hasta tercero de ciclo. Perfecta su observación, ¿no? El detalle ahí que es un proceso de orientación vocacional para el grado más inmediato que serían en sí los 4 talleres que me comentó usted, ¿verdad? Pero, por ejemplo, entonces ahí viene la importancia que su constructo esté claramente definido, ¿no? O sea, porque si es una diferente, orientación vocacional, el decidir qué taller quiero estudiar en función de esos 4 que está comentando Oscar, a un tipo de orientación vocacional para decidir qué carrera universitaria quiero estudiar, ¿no? Entonces, pues
en función del contexto que plantea Oscar, también hay que ver lo que dice la literatura sobre eso, ¿no? Porque hay ciertas prácticas que son importantes, pero cuando uno busca pues la ciencia detrás de eso, pues hay que consultar, ¿no? Pero sí es totalmente diferente en sí ese componente, ¿verdad, Oscar? Porque pues usted, un niño de 11 años, pues usted no le puede preguntar desde el punto de vista, insisto, de desarrollo cognitivo, de desarrollo de la identidad vocacional, que se puede comenzar a formar, pero si quiere ser médico, y si ya contestando una prueba ya sale que quiere ser médico, ¿no? Cuando yo tenía 11 años, pues yo quería ser médico, arquitecto, abogado, todo menos psicólogo, ¿no? Entonces, sí depende qué tipo de orientación vocacional vinculada con qué, ¿no? En ese caso puntual, pues a lo mejor sí era totalmente vinculada con los talleres, ¿no? Pero no con desarrollo en la parte más profesional de carreras universitarias, ¿no? Entonces, pues insisto con eso, de que eso es algo que ustedes tienen que discursar bastante en su estado del arte, en su planteamiento del problema, ¿no? ¿Por qué yo comencé esta clase con una retroalimentación sobre Seminario 1? Porque no es que lo que ustedes hicieron en Seminario 1 pues ya quedó en el olvido, ¿no? O sea, no. Yo esperaría más bien que con los insumos de esta clase y de Seminario 3 y de taller de tesis, ustedes también estén haciendo desde ya ciertas modificaciones a sus capítulos iniciales, que en teoría pues ya los pasamos desde el punto de vista de enseñanza, ¿no? Pero desde el punto de vista de construcción de esos capítulos, sí es un ir y venir, ¿no? Es voy, me regreso, voy y me regreso. Eso solo como comentario, ¿no? Fíjense, estimados, son las 6:32, ¿verdad? Pues yo necesito hacer pues aquí un alto para tomar agua de unos 2 o 3 minutos. Entonces, yo creo que vamos a tomar un cierto receso cortitito, de 5 minutos vamos a tomar un receso y nos encontraríamos, son las, vamos a ver, bueno, a las 6:40. Yo tengo exactamente las 6:35, no solo para tomar agua, para hacer esa vuelta. Entonces, el café también, o la cena, aunque no sé si va a dar ya para cenar, pero bueno, entonces en 5 minutos nos encontramos por acá.